Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la tercera charla ya de charlas a la comunidad de este año. En el día de hoy vamos a tener el placer de contar con el licenciado Luis Di Santo, que nos va a hablar de campos de batalla, adolescencia, agresividad y violencia, situaciones de riesgo, factores contextuales, abordajes preventivos y asistenciales. Bueno, el doctor Cuquier, Julio Cuquier, que es médico pediatra y director médico de ADOS, es el coordinador, que por cuestiones personales no pudo estar presente en este momento. Pero bueno, contamos por supuesto con el licenciado Di Santo, quien va a hacer la disertación. Luis es licenciado en Psicología de la UBA y docente universitario. Así que bueno, Luis, te dejo a vos para que comiences la charla. Pueden dejar sus preguntas en el chat. Y si no, al final de la presentación vamos a estar abriendo los micrófonos para poder también intercambiar ideas y preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a Ados y a Julio Cuquier por invitarme para este desafío, ¿no? Porque es un tema muy vigente, muy actual, pero también muy complejo. Si ustedes lo que esperan de esta charla es fórmulas, recetas y tips, quizás se decepcionen un poco porque mi idea es compartir con ustedes una serie de conceptos y de cuestiones alrededor de todos estos temas, y seguramente van a surgir cuestiones que podamos utilizar, ¿no? Pero más que nada, poner en contexto este tema, que es un fenómeno no moderno, sino desde siempre, pero que últimamente tiene una extensión muy preocupante. Hay una serie de preguntas que ustedes formularon, que yo las anoté y están en una de las últimas placas de la presentación, pero lo que les digo es que pueden intervenir cuando quieran durante la conversación, de la manera que a ustedes les parezca mejor, preguntando, opinando, objetando incluso, no hay ningún problema con eso, estamos para conversar y para este, debatir también un poco este tema, porque me parece que no tenemos un saber acabado sobre estas cuestiones. Son cuestiones muy dinámicas y en movimiento. Bueno, voy a pasar a la presentación. Vos, Flor, decime si realmente se ve. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, bueno. Me voy a detener un poco en el título, ¿no? Debo decir que cuando yo puse campos de batalla, la, la primera devolución que me hicieron en ADOS fue el título sin la palabra campos de batalla, ¿no? Después yo pedí que la coloquen, ¿no? Porque tenía un sentido colocarla. Puede parecer un poco duro, ¿no? Hablar de campos de batalla. Pero ¿por qué hablamos de campos de batalla? Porque en realidad la palabra o la frase campos de batalla o batallas campales o territorios bélicos se utilizan todo el tiempo como analogías, como metáforas y también para describir ciertas situaciones, ¿sí? Y en realidad, en la adolescencia, con relación al mundo adulto y también del adolescente consigo mismo y con sus pares, hay batallas, hay conflictos, hay cuestiones que se van dirimiendo de una manera y de otra, ¿no? ¿Hay un solo tipo de batalla o de campo de batalla? No, hay múltiples, hay varios, ¿sí? Y nosotros somos protagonistas de ello. A veces con reglas más o menos claras, a veces son batallas un poco más turbias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, utilizo esto de campos de batalla precisamente como analogía para que veamos nosotros, estoy tratando de avanzar. Bueno, acá Deberías está la... poder con el teclado haciendo la flecha para el costado, si no. Sí, debería, pero no pasó nada. Ah, Bueno, bueno, acá tenemos dos ejemplos de dos batallas de nuestro país. Una en medio
las dos insertas en guerras diferentes. Una la guerra de la independencia y otra la guerra de Malvinas. Entonces, a veces las batallas son así. Batallas donde se presentan hechos que podrían haber cambiado el curso de la historia. Por ejemplo, la caída de San Martín con su caballo y quedar atrapado bajo ese caballo. Si él hubiese muerto en esa batalla, podríamos decir que quizás la historia hubiese sido diferente. Pero sin embargo, alguien lo salvó, la batalla continuó y fue una de las primeras batallas de la Guerra de la Independencia. O sea que a veces tenemos batallas en las que se nos presenta una dificultad que parece que es un límite, pero luego se transforma en un obstáculo. Utilizo este ejemplo de la batalla de San Lorenzo. Y el caso de Malvinas, por ejemplo, tenemos batallas donde se presenta algo de una manera determinada, con un objetivo determinado, quizás sin pensar que iba a ser algo mucho mayor y mucho más complejo, pero que cambia dramáticamente y deja una huella incluso trágica, no solamente por el resultado de la guerra, sino por las consecuencias de toda esa guerra. O sea que aquí tenemos otro tipo de batalla, algo para lo cual no estábamos totalmente preparados, se libra con mucho heroísmo, con mucha improvisación, con un montón de cuestiones, buenas y malas, ¿sí? Y entonces produce toda esta cuestión que todavía sigue reverberando en nuestra sociedad. Este es otro tipo de batalla. La recordamos, sin duda, de otra manera. Bueno, aquí también tenemos una batalla, ¿no? Pero una batalla más de carácter simbólico. Una batalla donde, pocos años después de la Guerra de Malvinas, en un campo deportivo, se dirime y de alguna manera simbólicamente se considera como una especie de resarcimiento o de revancha. Entonces aquí tenemos la foto cuando se están cantando los himnos y cómo Diego Maradona mira de soslayo a los ingleses, y por otro lado, el festejo de uno de los goles, que en este caso no sé si fue el primero o el segundo, donde tenemos toda la parcialidad o parte de la parcialidad inglesa manifestando su descontento por lo que había sucedido. Aquí tenemos una batalla de carácter simbólico, pacífica, sin muertos, sin violencia desmesurada. Esta también es otro tipo de batallas que muchas veces se dan, las batallas de carácter simbólico. Y estas, que nos habitan a todos y a todas en algún momento de nuestra vida, que son las batallas que se libran en el interior de los sujetos, de las personas. Que no siempre son un juego de ajedrez, a veces son un juego, un conflicto demasiado violento. O sea, aquí lo que tenemos entonces, con estos ejemplos, entre tantos otros, es por qué campos de batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente todo lo que nos ocupa implica el conflicto. Ahora, los conflictos, ¿cómo se dirimen? ¿Con qué armas? ¿Con qué reglas? ¿O sin ninguna regla? ¿Sí? Entonces me parece que tenemos que empezar a considerar que el conflicto, que la batalla, que la lucha, es algo inherente a la condición humana. Y que en el periodo de la adolescencia, que como bien dicen Enados, y yo comparto, no es un periodo de transición, sino un periodo con características propias, también se libra una serie de batallas con los otros, con el mundo adulto, con los pares, consigo mismo. Bien, la adolescencia, ¿no? Lo que podemos decir de la adolescencia, más allá de dónde la situemos, en qué rango etario, qué características tenga, qué ética y estética tenga, cómo vaya cambiando con el tiempo, lo que sí hay algo que es transversal, va más allá de los momentos históricos, es que la adolescencia, como la niñez, no es un dato de la naturaleza, es una construcción cultural que la garantiza el gran otro. El gran otro constituido por la cultura, lo social,
lo político, lo económico, por todo eso. Entonces, podemos tener una misma sociedad, gente con la misma edad, pero que no está atravesando la niñez en un sentido, en el mejor sentido de la palabra, ni la adolescencia en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Esa adolescencia que se espadea con el mundo adulto, ¿no? Porque es la manera de abrirse camino hacia la adultez. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todas las variables sociales, económicas, políticas, institucionales, hacen posible o no la niñez en la adolescencia, más allá del dato biológico, más allá del dato del crecimiento, más allá del dato de la pubertad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es un momento vital donde se resignifica prácticamente todo, ¿sí? La personalidad, la orientación sexual, la orientación en general en la vida, e incluso a veces hacen eclosión determinadas características que podemos llamar, de cierta perspectiva, enfermedades mentales, ¿no? Donde ciertas estructuras, vamos a decir, del orden de la psicosis, eclosionan o emergen por primera vez en ese periodo, debido precisamente a todas estas cuestiones que entran en conversación en el mejor de los casos, o en conflicto irremediable en el peor de los casos. La adolescencia siempre se va a encontrar signada, según la época, por nuevos tipos de consumos culturales y de códigos, ¿no? Nos pueden sorprender, incluso desorientar absolutamente, por los cambios de conducta que se observan. Aquí es interesante pensar la palabra conducta, ¿no? Porque es lo que se suele observar, lo que se da a ver, ¿no? Y lo que podemos decir de la conducta, que viene del latín y quiere decir conducida o guiada por o de, o sea que ya en su misma definición nos remite a que su fundamento está en otro lado, no solamente en lo observable. O sea, lo observable, el fenómeno, no explica toda la conducta. Lo que podemos decir que la conducta básicamente tiene estos dos niveles, lo que se da a ver y aquello que la fundamenta. Y nos adelantamos un poco y decimos que la violencia también. Por eso a la violencia, como estado, a la agresión, como hecho concreto, hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que saber por qué sucede, ¿no? Y cuáles son los resortes de su acción. En esta época, en este momento vital, se va distinguiendo progresivamente la identidad, se esboza la personalidad y comienzan las definiciones en lo personal, en lo familiar, en lo social y sexual. No sin tensiones, ¿sí? Esta es una cuestión que van pasando las épocas y sigue sucediendo. Más allá del packaging que tengamos, no podemos olvidar del todo esa época que nosotros también transitamos de acuerdo a la época que nos tocó hacer. Y entonces, una de las cuestiones que nosotros tenemos que entender es que experimentar, probar, es la bitácora de la adolescencia. O sea, bitácora entendiendo como lo que guía su camino. Por supuesto que en ese experimentar hay una serie de cuestiones, algunas gratas y otras complejas, y que el mundo adulto con esto tiene una conversación sumamente difícil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto nuevo que aparece conlleva fuerzas contradictorias, ¿sí? Porque entre otras cosas implica perder el mundo infantil, un mundo más estable, más reconocible, más guiable, más amable, cuando existe la niñez, como comenté anteriormente. Ese mundo infantil se pierde, se duela. Luego se recuperará de alguna otra manera en la adultez. Pero
se va perdiendo. Aparece cierta incertidumbre. Entonces, lo que podemos decir de las adolescencias que se caracterizan por un común denominador con matices. Buscan su lugar en una sociedad adulta desde un lugar de rebeldía, de lo contestatario, a través de la polémica, de la oposición, de la protesta a veces violenta contra lo establecido. Y a eso le tenemos que sumar cuando en el mundo adulto lo que se conocía y se manejaba y era estable empieza a ser cuestionado, ¿no? Y estamos en una época donde ciertas miradas sobre la sexualidad, ciertos usos del lenguaje, ciertas cuestiones sobre los derechos, están siendo revisadas constantemente. O sea, además del mundo adulto establecido, el mundo adulto mismo está en un proceso, vamos a decir, de revisión. Incluso en la profesión, ¿no? En el mundo psi, todas estas cuestiones han derivado en que los manuales de psicopatología y de diagnóstico, en muchos casos, han volado por los aires, o han tenido que ser revisados porque muchas cuestiones que se estipulaban de determinada manera pasan a tener otro lugar, ¿sí? Hablar de la juventud, donde la adolescencia sin duda está incluida, es hablar de una categoría difusa y en permanente movimiento, y muy heterogénea, ¿sí? Entonces, dicho esto, vemos que estas imágenes de alguna manera de esta placa nos representan algunos de los aspectos, de los múltiples aspectos de la adolescencia, de lo cambiante, ¿no? La alegría, el disfrute, la complejidad con el mundo adulto, las incertidumbres existenciales sobre el porvenir y qué hacer con todo lo que está moviéndose, esa labilidad o cambio emocional constante, y una relación con el cuerpo diferente, ¿no? Un cuerpo que no solamente es el propio cuerpo, sino el cuerpo que puede desear o no el otro, la otra, ¿no? Entre tantas otras cuestiones. Entonces es una etapa, vamos a decir, un momento vital absolutamente fabuloso, noble, pero tormentoso, cambiante. Bien, les vuelvo a reiterar que cualquier pregunta e intervención que ustedes quieran hacer, háganla cuando les parezca pertinente, ¿sí? No esperen para el final. Nosotros cuando vemos agresividad, agresión, violencia, en general pensamos que son sinónimos, ¿no? Pero realmente no lo son. Sí es cierto que el fenómeno, o sea, lo que se da a ver, lo que se despliega, a veces tiene como delimitaciones poco claras, ¿no? Límites difusos, como si estuviese una cuestión rápidamente en contacto con la otra. Vamos a hacer una pequeña consideración sobre estos temas, pero con la salvedad de que estas cosas son siempre referencias, no son compartimentos estancos, ¿no? Yo siempre digo, y lo comparto con ustedes también, porque estoy bastante convencido de eso, de las pocas cosas que estoy convencido, es que una cosa es el saber, el conocimiento, la información que tenemos, y otra cosa es, vamos a decir, la realidad, ¿sí? O sea, el saber que nosotros tenemos, por más que esté muy bien construido, o sea, construido con elementos nobles, con experiencia, con criterios, con pensamientos, con casuística, con todo lo que ustedes quieran, es solamente una forma por la cual tenemos de navegar la realidad en determinado momento de la historia, momento de la época y de la cultura. Es como si el conocimiento, el saber fuese un barco, ¿sí? Y la realidad, en toda su diversidad, en toda su complejidad, sería el mar, por llamarlo de alguna manera. No debemos confundir el mar con el barco. El barco nos permite transitar el mar,
¿sí? Navegarlo, mejor dicho. Pero no es el mar, ¿sí? Entonces, los conceptos, las definiciones, siempre son referencias. Esas referencias implica que las podemos tomar, pero no abarca ni contiene todo el universo posible de situaciones, ¿sí? Y que las cosas son muy cambiantes y tienen una gran dinámica. Entonces, vamos a agresividad, ¿no? Agresividad, lo que podemos decir, que remite a una condición estructural humana. El humano primitivo, frente a lo que se le encontraba, huía o lo enfrentaba, ¿sí? Ese apronte de agresividad ha ido derivando como un elemento del narcisismo humano, ¿sí? Que tiene que ver con lo imaginario, con el conflicto, con la competencia. Y algunas de sus expresiones son muy valoradas cultural y socialmente aceptadas, ¿no? Por ejemplo, un empresario agresivo, un político con una conducta agresiva, ¿no? O sea, alguien con mucha acción, con mucha definición, con mucha decisión. O sea, es valorado positivamente, estimulado y premiado. Es un apronte agresivo que todos tenemos, ¿sí? Freud en su momento habló de la agresividad humana como constitutiva del ser humano, y que solo la cultura y la civilización la iba poniendo en otro lugar, ¿no? Pero que en el fondo esto estaba como agazapado, y él se refería a esta frase adjudicada al comediógrafo romano Plauto, que decía, el hombre es lobo del hombre. O sea que hay como una tendencia a dominar, ¿no? a devorar, a imponerse sobre el otro, ¿sí? Y que esta agresividad que todos tenemos está ahí, digamos, reprimida, ¿sí? Limitada, sublimada, todos los destinos que ustedes quieren. O sea que la agresividad es un componente del humano. Primera cuestión que podemos situar. Ahora, la agresión es la puesta en acción de esa agresividad por motivos diversos y situacionales. En sus grados más severos busca neutralizar, dañar o eliminar al otro. Y la violencia tiene que ver ya con una cuestión más de cierta estabilidad, quiero decir, de algo que está todo el tiempo, ¿no? Está relacionada con la imposición, con el poder y el control del otro, ¿sí? Sería esta un poco la diferencia. ¿Qué podemos decir de la violencia? Que es intrínseca a la civilización. O sea, lo que sucede en el mundo animal no es violencia, es otra cosa, ¿sí? Sin embargo, el carácter históricamente atemporal que tiene la violencia no impide reconocer que nuestra época tiene una especificidad y una extensión inusitada que muchas veces asume formas extremas y se entiende de manera amplia y profunda por la totalidad de la vida social y cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy no tenemos, en general, espacios que estén libres de la violencia, ¿sí? Y es un problema. Entonces, los adolescentes, al igual que los adultos, ¿no? Pero estamos hablando de los adolescentes hoy, pueden ser victimarios, pueden ser víctimas y también testigos de todo esto, ¿no? La agresión, vemos que se puede clasificar de muchas maneras, pero podemos decir que tenemos, si la queremos dividir o descomponer, quiero decir, analizar, aunque muchas veces está totalmente intrincada y aparece junta, tenemos la agresión predominantemente física, verbal, sexual, psicológica, ¿no? La que es observable o es más sutil, la que es directa y la que es indirecta. En general, cuando se habla de los adolescentes violentos, los trabajos que hay suelen poner un gran acento en una serie de privaciones y privaciones relacionadas con lo afectivo, pero también relacionadas con lo socioeconómico. Hoy nosotros asistimos, más allá de esa inclinación hacia que es más violenta cierta clase
social vulnerable o desfavorecida económicamente, asistimos a que esto no es así, a que esto se da en todos los estamentos sociales. Los contextos adversos no solamente son socioeconómicos, sino son socioafectivos o familiares, ¿no? Cuando son la única posibilidad, familias disfuncionales o desintegradas, incluso bajo la apariencia de una configuración familiar adecuada, ¿no? En este caso siempre recuerdo esta frase del poeta alemán Heine, que dice, una frase que es terrible, pero que tiene su punto de verdad, que es más seguro ser temido que ser amado, ¿no? Donde lo que plantea en esta frase es precisamente que el amor es más inseguro, es más inasible, en cambio el temor es más constante. La violencia psicológica, por otro lado, consiste básicamente en humillar, hostigar, burlarse y acosar moralmente al otro. Cuando aparece esto en el mundo adolescente, nos surge esta palabra en inglés, que está traducida como matonaje, ¿no? Que es el bullying, ¿no? La palabra que todo el mundo utiliza ahora, ¿no? O el ciberbullying, debido al tema de las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre el bullying de ayer y de hoy? Porque el bullying existió siempre. La diferencia, una de las diferencias, es que antes, vamos a suponer el bullying en el colegio, ¿no? Un escenario clásico, que se terminaba el bullying cuando se terminaba la hora de clase, aunque uno quedaba con los efectos de ese bullying. Pero hoy no, hoy sigue a través de todo lo virtual y las redes sociales. No tiene pausa, no tiene interrupción. Mire, le voy a contar una historia personal. Podría decir que yo fui víctima de bullying, ¿no? Estaba del lado de los losers. No era de los que mejor jugaba al fútbol y todo ese tipo de cosas que a uno no lo ponen precisamente en el mejor de los lugares en el colegio. Bueno, uno de los que no a mí, pero uno de los más temidos de todos, y que yo creo que de los compañeros del colegio amigos fue el que más evolucionó, y hoy es mi médico clínico personal, ¿no? Pero era el más temido de todos y para nosotros iba camino a ser un delincuente juvenil. Sin embargo, todas esas cuestiones, vaya a saber uno por qué, fueron derivadas en la elección de la medicina y la medicina de urgencia, y toda esa cuestión así de, vamos a decir, de ímpetu, ¿no? De cosa impulsiva, ¿no? De cosa así de energética, la puso como médico de guardia, ¿no? Y es un médico muy dedicado, muy buen médico. Entonces, charlando en estas reuniones que tenemos los exalumnos, que somos amigos, él me decía, yo al final fui uno de los inventores del bullying y no lo sabía, ¿no? Entonces, lo que, más allá de la anécdota personal, siempre existió esto, se dirimía de algunas maneras primitivas pero acotadas. Hoy sigue todo el tiempo y puede llegar a ser bastante, vamos a decir, torturante, porque, como decía el filósofo Heráclito, ¿cómo se puede estar a salvo de algo que jamás desaparece? ¿No? Y esta cosa constante de la humillación, la hostigación, la burla, el acoso, y es muy difícil, ¿no? de sostener. Una de las cuestiones de lo novedoso, ¿no? de todo este tema que estamos hablando en este momento, sobre la agresividad, la agresión y la violencia, ¿sí? En que todo el tiempo estamos con estas cuestiones, ¿no? de la violencia, ¿no? Desde aquella agresividad, ¿no? Típica, como dice la persona que arregla el calzado y la marroquinería, que es alguien que juega al rugby, aunque es una persona grande, dice, a los hombres les gusta golpearse, ¿no? Como
yo diría ya no solamente a los hombres, ¿no? O sea, hay algo del contacto físico en los deportes de contacto realmente masculinos, que ya no son privativos solamente de los hombres, donde el contacto físico, los golpes, son algo, vamos a decir, buscado de alguna manera, que tienen como un espacio de sublimación de esa cosa agresiva, ¿no? Pero todo el tiempo estamos viendo cómo lo agresivo está puesto en el escenario. Si no, pensemos en la entrega de los Oscars, ese cachetazo realmente ha atravesado el planeta y de vuelta varias veces, o cómo se utiliza con los personajes de los cómics para diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, estar en contra del idioma inclusivo, ¿no? Por este meme entre Batman y el Robin, ¿no? Entonces, vemos que todo esto está totalmente imbricado en la cultura, ¿sí? Pero una de las novedades que nosotros tenemos en los últimos tiempos es precisamente los lugares donde esto sucede, ¿no? O sea, hablábamos antes de el bullying, hablábamos de la violencia física, de la violencia sexual, pero también contra sí mismo o sí misma, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes cuestiones que están todo el tiempo dando vuelta en este tema, y más en este tema adolescente que tanto nos convoca y nos importa, seguramente por motivos no solamente académicos, sino motivos personales, motivos parentales, ¿no? Una de las cuestiones novedosas que en realidad se vio venir desde los últimos años, y que cada vez es más frecuente, son los lugares donde estas cosas suceden, ¿sí? Instituciones educativas, lugares recreativos, las propias familias, donde ya las víctimas y victimarios, para decirlo de una manera, ponerlo en valor, por decirlo pronto, son de la misma clase social o del mismo grupo familiar, muchas veces. Bien. ¿Qué significados, no? Los significados que se le puede dar a la agresividad, a la violencia, son de diferente tipo, ¿sí? Tenemos los significados que se le da por entenderla como una cuestión reactiva frente a algo que ha sucedido, como una expresión vital humana, pero lo que nos interesa es que debemos ir más allá de cualquier cuestión, interrogar las causas y función de esa agresión que puede derivar en un estado de violencia, ¿sí? No sé si ustedes vieron una serie que se estrenó hace poco en Netflix, una serie española, que creo que se llama Intimidad. ¿Alguien la vio? ¿Puede abrir el micrófono y decirme sí o no? No. ¿Acaso Soledad, que puso la cámara, hace el gesto con que no? ¿Alguien vio esa serie? Bueno, Buenas tardes, sí, la vi. bueno, Yo no. bueno. En esa serie, no voy a spoilear para aquellas personas que la quieran ver, pero en esa serie hay, lo que atraviesa esa serie son historias de tres mujeres que utilizan imágenes de la intimidad que han tenido en algún momento, sexo, ¿no? Imágenes teniendo sexo, y las hacen públicas, ¿sí? Ahí podemos pensar las diferencias de lo que se llama el sexting, que es jorobar y martirizar a alguien mostrando imágenes de la intimidad que se ha tenido con esa persona y amenazando con difundirlas por alguna cuestión, ¿no? Revanchismo, despecho, lo que sea.
La sextortion, que es la manera donde uno extorsiona a la otra persona con imágenes íntimas, tratando de destruir su imagen, su credibilidad, etcétera, etcétera. Carolina, vos la viste. Ok. Bueno. Y otra es la hija también de una de estas personas que, no voy a spoiler mucho, pero que también le pasa algo similar, ¿sí? Casi algo similar. Lo interesante es que cada una da una respuesta diferente, ¿sí? Muy diferente. Pero hay una de ellas, no voy a decir cuál, que a consecuencia de estas imágenes que se difunden entre sus compañeros de trabajo, todos saben y todos se ríen y todos le hacen burla y la hostigan y la acosan porque tienen esas imágenes. Primero una foto y después un video. Entonces, en un momento determinado, sufre mucho esta persona, se siente absolutamente desbordada, pero en un momento determinado, cuando alguien le hace un gesto muy, muy obsceno dentro de sus compañeros de trabajo, sale y lo empuja físicamente varias veces hasta que cae. Cae y lo tienen que llevar a un lugar y le tienen que poner unos puntos porque se lastimó al caer. Bueno, la cuestión que lo que queda registrado es que la que agredió fue ella. ¿Sí? Entonces le cabe una sanción laboral. Ella explica que en realidad reaccionó a otra cosa, pero lo que se vio fue esa reacción. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, debemos ir más allá para interrogar las causas y función de la violencia. ¿Por qué se ejerce la violencia? ¿Sí? No solamente prohibirla o sancionarla, sino entender, porque si no, eso llama a su repetición, de alguna manera. O a una transferencia de esa violencia, en vez contra otro, contra otros, u otras, o contra sí mismo o sí mismo. ¿Sí? Bien. En ese sentido, lo que de alguna manera estamos viendo es una naturalización de la violencia, ¿no? O sea, en la medida que también por las redes sociales o por los medios de comunicación, todo el tiempo estamos viendo estas cuestiones, ya no nos sorprenden, son parte del paisaje, nos vamos anestesiando. Pero no solamente con este tema, con cualquier tema, ¿no? Gente que está en la calle, o cuando voy en un cajero a determinada hora de la noche, gente que está durmiendo adentro de la parte del banco que está abierta, ¿sí? Nos vamos anestesiando porque va siendo parte del paisaje, ¿sí? Con la violencia pasa exactamente lo mismo, salvo cuando nos toca de cerca. Y ahí es como que tenemos otro tipo de actitud. Si alguien quiere decir algo, creo que está el micrófono abierto de PC 389-786. Es un nombre raro, pero bueno, si quiere decir algo, con todo gusto. Bueno, continúo entonces. Entonces, tanto en lo comunitario, ¿no? En lo colectivo, en lo familiar y en lo singular, deberíamos intentar pensar, porque muchas veces la desesperación, el enojo, la angustia no nos permite esto, deberíamos pensar en hacer un diagnóstico de lo que sucede, para también poder hacer un pronóstico, ¿no? Cuando yo trabajaba en los hospitales, nos tocaba trabajar con las historias clínicas, ¿sí? Y en las historias clínicas escribía todo el mundo. No, tanto la persona que uno atendía había pasado por diferentes especialidades y cada especialidad escribía, ¿no? Entonces, uno veía que en algunas intervenciones, sobre todo médicas, se ponía pronóstico reservado, ¿no? Era una frase que siempre me producía cierto interrogante, ¿no? Porque
pronóstico reservado, yo me preguntaba, ¿no? ¿En relación a qué? ¿Así hace tratamiento? ¿Así no lo hace? ¿Igual es reservado? De una manera o de la otra, no, no quedaba claro, ¿no? Entonces, el pronóstico tiene que ver con el diagnóstico. Y el diagnóstico aquí no es un diagnóstico solamente que hace un padre, o un educador, o una autoridad jurídica, ¿sí? O de salud, sino que tiene que ser un diagnóstico compartido. Y en ese diagnóstico compartido tiene que estar también, lo que podemos llamar de otra perspectiva, el usuario. ¿A quién está destinado el tratamiento o el programa o lo que sea, ¿no? Que es el joven o la joven, quien ha ejercido violencia, quien la ha padecido, quien la ha visto, ¿no? Me parece que todos de alguna manera tienen que participar de este diagnóstico, ¿no? Para que realmente sea un diagnóstico que sirva. Eh, bien, esto es difícil de hacer, ¿no? Porque en general cuando se arma un programa, incluso el más bien intencionado, yo tengo una de mis pocas frases de cabecera que es que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, eh, muchas veces los programas que se hacen son programas que tienen dos grandes pilares, que es el de que sea accesible, ¿sí? O sea, que sea visible y que sea accesible, ¿sí? Pero hay un tercer pilar que no siempre está, pero que es de lo más importante, que es el que sea aceptable. Y para que un programa sea aceptable, que no sea algo aplicable, debería tener algún tipo de participación de aquellos a quienes se va a aplicar, en este caso a los jóvenes, ¿no? Su voz es muy importante. En A2, ustedes verán la propaganda y dice, somos expertos en qué? En escuchar, ¿no? Bueno, de eso se trata, no sé si de ser experto, pero sí de tener la predisposición de escuchar y poder leer ese fenómeno en otra clave, más allá de la condena, o de la represión o el susto, o barrer bajo la alfombra. Porque tenemos la posibilidad de solucionar ciertas cosas, que a veces no es fácil, y es por etapas, de no solucionarla, pero hay una tercera opción que es peor, creer que la solucionamos, cuando no se solucionó. Simplemente se maquilló. ¿Mm? Bien, el otro tema que nosotros tenemos, en Occidente sobre todo, desde hace ya muchas décadas, yo diría desde después de la Segunda Guerra Mundial, que ha empezado así de a poco, es la declinación de las figuras de autoridad y de referencia, ¿no? Eh, o sea, las figuras parentales no solo han perdido la autoridad, sino que también se han diversificado en personas e instituciones. Eso tiene aspectos, vamos a decir, propiciatorios y aspectos más complejos. El sujeto se va articulando con procesos que se van engarzando, apilando, sumando, ¿no? Como diferentes capas, y con la presencia siempre de un otro significativo. Siempre recuerdo una charla con un médico psiquiatra que trabajaba en adicciones, como yo he trabajado muchos años en lo institucional y sigo trabajando de manera en la consulta privada, donde él decía, para mí el criterio de cura de ciertos sujetos que tienen consumos, lo que hoy se le llamarían problemáticos, no es que deje de consumir totalmente, o sea, que entre en una abstinencia absoluta, sino que confíe en alguien. Porque la única confianza de muchos de estos pibes o pibas es la droga, porque no le falla nunca, ¿sí? Bueno, es un gran desafío construir confianza y también aceptar lo fallido, lo que no está a la altura. Entonces, la declinación de las figuras de autoridad y referencia también es un elemento, por eso es muy difícil subirse a un pedestal cuando ese pedestal ya no existe más hace muchos años, ¿no? Entonces, todos estos elementos juegan entre sí
Y es importante que nosotros no los tengamos solamente como una variable independiente, sino como una variable interviniente, como parte del asunto, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con estas cosas? Y vemos que nuestras intervenciones son más limitadas de lo que nos gustaría aceptar. O sea, es uno de una de las caracterizaciones de la castración, de que no todo se puede, se podrá algo, y veremos ese algo cómo se instrumenta para que de la mejor manera pueda funcionar. Bien, ¿me siguen hasta acá? Porque no sé si esto es un Yo tengo plomo. una pequeña duda. Sí, Sofía. Sí, no me quedó tan claro la parte del pronóstico. O sea, es importante hacer un diagnóstico, estudiar las causas, entenderlas, pero pronosticar, digamos, como para poder predecir cómo podrían avanzar las cosas, como esa parte no terminé de entender. Bueno, como decía Fernando Ulloa, el diagnóstico es por lo central y el pronóstico es por lo periférico, ¿sí? O sea, muchas veces en estas situaciones, Sofía, nos encontramos en el marco de la urgencia, porque son cosas que emergen y que conmocionan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo periférico? Por ejemplo, bueno, ¿cómo es la institución? Vamos a suponer que suceda esto en una escuela. ¿Cómo es la institución? ¿Qué receptividad tiene a lo inesperado, a lo disruptivo? ¿Qué tratamiento le da? ¿Y la familia? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿O solamente se sanciona? O, como muchas veces sucede, y hemos dicho en alguna charla de hados, algún progenitor dice, mira, yo no quiero escuchar que vos me vengas con problemas. Y el chico es obediente, no le va a decir nada. Eso no quiere decir que no pasen cosas. Los recursos del pibe, o la piba, que no solamente son los recursos de las características superiores o las funciones superiores del psiquismo, ¿no? Muchas veces en las instituciones, y esto se ve claramente en, en esos hechos lamentables que suceden en otras partes del mundo, donde hay esas matanzas escolares, que no sé si ustedes recuerdan, pero esas matanzas escolares, después todo el mundo hace un relevamiento de todos los indicios de eso, los predictores, pero que nadie le dio bolilla. O sea, lo ven a posteriori, ¿no? El pronóstico tendría que ver con eso también. Pero muchas veces sucede que en lo educativo, vamos a suponerlo, ¿no? O incluso en lo familiar, el que llama más la atención y llama más a la intervención es aquel o aquella que hace quilombo, ¿no? Que es disruptivo en su comportamiento. Pero aquel que está, o aquella que está callada, sin actuar, retraída, ¿no? O retraído, no llama tanto la atención porque no jode. Y sin embargo ahí puede haber algo. Y en muchos de estos casos, que estamos hablando de Estados Unidos, algunos tenían estas características, ¿no? No lo quiero trasladar aquí porque son cosas diferentes, pero cuando yo hablo del pronóstico tengo que ver todo lo que me va a permitir intervenir para un lado o para el otro. O sea, con qué recursos cuento para revertir esta situación, más allá de ser un bien pensante, políticamente correcto, y decir que el mundo, o sea, que es un programa de Disney, ¿no? La realidad es diferente. Entonces, el pronóstico tiene que ver con un diagnóstico compartido, pero también con un múltiple diagnóstico de la situación, ¿sí? Por eso las medidas blanco-negro, que se suelen dar institucionalmente, que no toman estas riquezas y estos matices, suelen llegar a la esquina solamente. Suelen dar una solución provisoria, pero no de calado, no de profundidad. Las cosas, como decía Winnicott, el psicoanalista inglés, decía que muchas veces las conductas antisociales, si quieren ustedes violentas, en las instituciones, son una manera de ponerlas a prueba, como si alguien dijera, a pesar de que me mando estas cagadas, ¿me querés lo mismo? ¿Me aceptás lo mismo? ¿No? Entonces, la lectura también del por qué estas actitudes que muchas veces se reiteran a pesar de las advertencias, es importante. Si no tenemos también esos
son chicos y chicas que van de escuela en escuela y que no... Y el tema sigue, ¿no? De alguna u otra manera. Doy algunos ejemplos así que quizás no son muy claros o no son contundentes, pero sí me parece situar que tenemos que tener otra actitud con respecto a estos temas. Porque no son temas que van a desaparecer. Por la época, más allá de nuestras buenas intenciones. Entonces, hacer un diagnóstico lo mejor que se pueda, participativo, y un pronóstico, o sea, si se hace esto, o si se hace esto otro, o si lo hacemos de tal manera o tal otra, tenemos estas posibilidades o estas otras. Y después el pronóstico tiene que ver con eso. Igual, la ganancia no está garantizada, es una apuesta, porque hay muchos actores, y no todos se van a poner de acuerdo. Porque vamos a tener, y esto es importante, una percepción o una idea o una representación social que quizás no coincida punto por punto con lo que cada quien piensa. A ver, esto que vos decís, Sofía, me da pie a otra cosa. El lenguaje humano, más allá que de nuestras intenciones, está habitado por el malentendido. Y también por el sobreentendido, que es más letal a veces. Cuando creemos que estamos hablando de lo mismo, aunque tenemos opiniones diferentes. Esto en los vínculos amorosos está a la orden del día, ¿no? Y a esto se le suma un problema que es que descubrimos, muchos de nosotros y nosotras, que creemos en la telepatía. Que creemos que el otro sabe lo que nosotros queremos decir. O sea, me parece que todo esto hace también a la calidad del diagnóstico y el pronóstico, ¿no? Y ocurre ahora que iba a decir después, que siempre las cosas se dicen de alguna manera, y que a veces lo que pasa es que no podemos escucharlas, o no queremos escucharlas porque no es algo soportable, y que algunos hablan o se expresan a través de actos, y algunos violentos. Es la manera que tienen de decir ciertas cosas, ¿no? Por eso digo, es un tema que me parece que hay que pegarle una vuelta para entenderlo y poder intervenir sobre él un poquito mejor, si ustedes quieren, ¿no? Con mayor precisión. Bueno, esto más o menos. No sé si te respondí o te compliqué la vida, pero No, bien, clarísimo, gracias. por ahí es el tema, ¿no? Sí, por sí. ahí se me ocurre. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más quiere A mí me complicó tal vez hacer algún comentario? No, le quería hacer una consulta respecto de esto No que se escucha. no sé si ahora me escuchan. ¿Viviana? ¿Viviana está hablando? Sí, Viviana. Sí, Viviana, ahora te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, a mí lo que me complicó un poco respecto a este comentario que hacía recién acerca de lo que planteaba Sofía, es esto de decir, bueno, a ver, uno ve a veces como una cierta agresividad en las actitudes. Me pasa a mí que, por ejemplo, no sé, mi hijo es bastante introvertido y a veces noto como que hay algo que él tiene para sacar, pero no logro poder a través de la comunicación o algo porque para él siempre está todo bien. Cuando en realidad a través de sus actos tal vez se ve que no, que algo le pasa. Cuando él tiene ganas, viene, se abre, comenta, y cuando no, no pasa nada. Noto como que tal vez en sus juegos de play, por ejemplo, tiene como una actitud así de descargar todas sus tensiones y sus cosas. Y no logro terminar de entender si es que todos juegan igual, porque de hecho tal vez su núcleo juegue siempre igual, desde la violencia verbal me parece. No es una situación que a mí me resulte agradable, de hecho se planteo que no me parece que el trato con los amigos o con los compañeros de juego tenga que ser así. Pero bueno, él lo argumenta con que es el juego. Y la verdad que fuera de esa situación no es un chico que me traiga inconvenientes, que tenga problemas en el colegio, que tenga problemas con amigos, pero sí no me gusta verlo en ese rol cuando está jugando, supuestamente. ¿Cómo manejar eso cuando para ellos es supuestamente normal y tal vez para uno por una cuestión generacional o no, y no? ¿Qué tipo de juego es?
de juegos en común con otros amigos, todo es porque pateaste mal, porque no haces esto, porque no haces el otro, sin entender que tal vez el otro tiene otra forma de jugar. Y de hecho, tal vez el otro también se lo dice a él. Entonces, no sé si es el entorno, porque ya digo, Pero fuera de esa situación, no es un ¿qué chico juego ni es? violento. ¿Pero Sí. qué juego es? En la Play, juego de fútbol, por ejemplo. De fútbol. Bueno, digamos, vos no te gusta eso, ¿sí? Pero está acotado ahí. ¿Es así? ¿Entendí bien? De hecho, en el colegio no tiene inconvenientes, sale con sus amigos y no tiene inconvenientes, no es un chico ni siquiera de ir de boliche, va al cine, son salidas tranquilas, pero bueno, en ese ámbito a mí me parece que si es algo recreativo, tampoco está bueno que sea de esa forma. Bueno, si vos vas a un partido de fútbol real, no de la Play, los pibes se putean, le dice, che, no la Sí, genial, agarraste. bueno, O pero a sea, mí me da la impresión que con ese criterio entonces justifico la violencia en general, porque pasa en una no, cancha, pasa con los papás que tal vez van a alentar a sus hijos y gritan peor que sus hijos. exacto. Bueno, pero precisamente esa violencia, digamos, es una violencia que está dentro todavía de un campo bastante simbólico, podemos decir, de un juego. El problema es cuando esa violencia, y ahí la línea es finita, se exacerba y pasa de eso. Por ejemplo, el caso de los padres que llevan a los pibes a jugar a la pelota, cuando transfieren en el pibe un montón de cosas que son propias. Entonces, si el director técnico no los puso, o al pibe le hicieron un foul demasiado fuerte, o no le cobraron algo que le deberían haber cobrado, y se ponen realmente peor que el hincha más furioso de fútbol. Ahí es un tema, vamos a decir, de grado, de intensidad, porque en realidad el hecho de la competencia y del fútbol tiene una violencia, si vos querés, o una agresividad, más que violencia, acotada. ¿Sí? Porque, ¿cuál sería la diferencia en un partido de fútbol entre la agresividad, la agresión y la violencia? La agresividad es la ir a poner la pierna, ¿no? Para sacarle la pelota al otro. La agresión sería sacársela de una manera que no es lícita. Y ahí aparece el referee sancionando de alguna manera al que cometió la falta. O sea que esa agresión está enmarcada dentro de un marco, vamos a decir, de legitimidad o no. Y la violencia en sí sería que el tipo no acepte que lo echen o que le den una tarjeta amarilla y entonces entra a las trompadas con todo el mundo, ¿no? O sea, son como diferentes grados del mismo fenómeno, que explicaría lo que es la agresividad, la necesaria para competir, la agresión, que es algo, un exceso, y la Sí. violencia, que es no aceptar y buscar hacer su gusto a como dé lugar. El fútbol de por sí, o cualquier deporte, tiene un elemento de contacto y de agresividad per se. Y los insultos, las malas palabras o el lenguaje excesivo es parte del asunto. Nos Sí. guste o no nos guste. Es muy Sí, difícil. tal vez también tenga que ver con cómo fue transmutando la forma de juegos y bueno, ir adaptándose un poco a eso. Sí, igual te diría que años atrás el juego era mucho más brutal que ahora. O sea, las sanciones a los jugadores que daban patadas eran muy raras. Sí, Ahora el juego está mucho más regulado que antes. En realidad hay como una violencia, vamos a decir, una expresión agresiva verbal y física en el fútbol per se, ¿no? sí, El rugby ni hablemos, ¿no? sí, Es un deporte de mucho mayor contacto. El boxeo, las artes marciales mixtas, todo lo que se ve en UFC, eso está llevado a su máxima expresión porque el, el motivo de ese deporte, de esa competencia, es precisamente noquearlo al otro. ¿Sí? sí, es netamente agresivo.
Exactamente. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, el box o las artes marciales de antes tenían un modelo. Ahora, las artes marciales mixtas es el modelo de que el otro está en el suelo y se le sigue pegando. O sea, en aras de una eficacia y de una realidad, las reglas, vamos a decir, han ido afinándose hasta ser mínimas, ¿sí? En el fútbol no pasa eso, es diferente. Pero lo que quiero decir, que hay una agresividad, tanto en la PlayStation como en el fútbol realmente que se juega, de hecho, presencial, que es necesaria, es presente, es típica de la competencia. Ahora, la agresión tiene que ver con las faltas que están sancionadas. Y la violencia es cuando no se acepta la reglamentación y se quiere imponer su voluntad, sea como sea, ¿no? Entonces, digo, en el mismo escenario se pueden dar diferentes cosas. Ahora, si tu hijo tiene acotado ese tema ahí, podemos decir que es como aquel que va a ver el fútbol, o lo ve por televisión, o lo juega, y se transforma, pero está acotado a eso. De Sí, hecho, tal vez justamente por eso, porque fuera de ese ámbito no tienen ninguna demostración de ser un chico agresivo, violento, nada, es que me preocupaba, bueno, que tal vez lo canalice por ahí y fuera de casa sea diferente, pero en verdad fuera de casa nunca he tenido ningún inconveniente. todos somos, sobre todo en el mundo de los varones, un poco el Dr. Jekyll y el señor Hyde, en porcentaje variable, todos, ¿sí? Sí. Y esto es parte de los exutorios o de las salidas culturales y sociales de la agresividad humana, sea directamente o por proyección por aquellos que están jugando, ¿sí? Sí. Gracias a esto es que la violencia está un poco más acotada, aún que dentro de esos espectáculos también haya cuestiones de violencia exacerbada, ¿sí? O sea, no hay un reaseguro 100%, ¿eh? Es un intento de... Sí. No sé si me explico, ¿no? Lo que quiero decir. O sea que todo esto que estamos hablando está presente en todos los escenarios. Algunos lo tienen más propiciado que otros, ¿sí? Sí. Pensemos en cómo se maneja y las cosas que se dicen cuando el otro no hace lo que uno cree que tiene que hacer. No, en ese caso no suelo tener inconvenientes, al contrario, suele evitar conflictos y no es un chico violento ni agresivo. Tal vez por eso justamente no me guste verlo en esa postura en un juego, pero no era más que nada una Bueno, inquietud. pero es parte del asunto. Gracias a ese juego, quizás ese juego o esa forma es una especie de estabilizador, de salida, de catarsis, de descarga, como se quiera llamar, del Sí, otro, ¿sí? sí. Eso es genial, que siga por ¿De qué ese lado, equipo es? ¿De qué equipo es tu pibe? de Boca. Ah, bueno, ok. Por suerte puede festejar seguido. Sí, sí, por suerte, por ahora sí. Igual tampoco es fanático, es más que nada en una cuestión de los juegos, tampoco es así muy Bueno, fanático bueno. del fútbol real. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere participar o continúo? No sé cómo va esto con ustedes, cómo le está yendo. Porque hasta ahora las dos intervenciones me dijeron que o no entendían o les parecía confuso. Así que díganme si estoy bien o voy por el camino errado. Avancemos. Muy bien, ¿cuántas veces? Bueno, sí, listo. Con una me alcanza. Bueno. Luis, ahí hay una pregunta. Sí, decime. Dice, ¿qué sería dar lugar a la participación del usuario? Al joven, porque cuando uno le pregunta, bueno, pero ¿por qué hiciste esto? ¿O qué puedes decir de lo que te hicieron? ¿O qué opinás de lo que viste? ¿No? O sea, en los pibes, en las pibas también hay un saber, ¿no? Que quizás no tiene la estética y la forma nuestra, ¿no? Pero un saber que nos puede ayudar a construir, a decir, bueno, contamos con los pibes y las pibas también para pensar qué hacer, no solamente hacer sobre ellos.
sino hacer con ellos. Básicamente es eso. Esa es la idea. ¿Sí? No sé si respondo a la pregunta. ¿La persona que hizo la pregunta me puede decir? Ok, dice. Bueno, listo. Seguimos. No, seguimos. Bueno. Bien. Entonces, factores de riesgo, ¿no? Yo diría, más que factores de riesgo, las condiciones, ¿no? Para que algo se dé, porque hay condiciones que no son un factor de riesgo, pero dado cierto contexto y situación podrían llegar a serlo, ¿sí? Entonces las vamos a dividir básicamente en individuales, vinculares y un poco más grande comunitarias y sociales. O sea, son como varias cuestiones que realmente, esto es lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Y aquí al costadito puse la tapa de este libro que sacó A2 en el 2013, ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Respuestas rápidas a preguntas eternas. Un libro, vamos a decir, muy, muy ágil, muy fácil de leer, que es para los adolescentes, o las adolescentes. Y hay un capítulo que está dedicado a la violencia, donde ahí tiene una serie de tips y preguntas que también son para nosotros, no para los adultos. Pero vayamos primero al tema de los factores de riesgo. Algunos de los más clásicos que han sido enumerados a lo largo del tiempo es déficit de atención, hiperactividad, trastorno de conducta, consumos de sustancias y alcohol, bajo rendimiento escolar, fracaso escolar, exposición a la violencia cotidiana, ¿no? Como, vamos a decir, la cosa más individual y aquello que se podría identificar o percibir. En cuanto a los vínculos cercanos, que pueden ser familias, amigos, etc., escasa atención de los progenitores, prácticas disciplinarias en los extremos, o sea, muy severas o inexistentes, característica de los padres, depresión de los padres, asociación con compañeros con hábitos antisociales, ¿no? ¿Por qué a veces los chicos y las chicas se juntan con gente que de su edad o más grande que de pronto los empiezan a contagiar de ciertos hábitos complicados? En muchos casos por cierta atracción, ¿no? A lo prohibido, a lo peligroso, a lo que hay que experimentar, típico de la adolescencia. Y en otros casos, porque son personas que le dan un lugar que no tienen de otra manera, ¿no? Le dan bola, se interesan, entran en una interacción más auténtica, por decirlo, ¿no? Pero con todo esto otro, ¿no? Y en cuanto a lo comunitario y social, bueno, todo lo que hablamos de consumos, acceso a las armas, ¿no? El caso que planteaban en el chat de Junior de Carmen de Patagones, bueno, accedió a un arma, que era el arma del papá, ¿sí? Es parte del drama de lo que pasa en los Estados Unidos. En Estados Unidos, el tema de la aportación de armas no solamente es legal, sino que es deseable. Es deseable que cada uno esté armado. Está muy bien visto. Yo estuve hace unos años, hace 10 años justo, visitando a un amigo en San Antonio, Texas, y me llevó a uno de estos hipermercados donde venden armas, y la verdad que era impresionante, porque había armas de todo tipo, incluso armas de asalto automáticas, y con la tarjeta de crédito uno podía comprar y llevarse la que quería, ¿no? Y ahí no existe lo que aquí se llama el exceso de la legítima defensa, ¿no? Alguien pisa tu casa en una actitud medio hostil y se lo puede matar tranquilamente y que no haber demasiados problemas, ¿no? Entonces la disponibilidad de armas hace que gente con problemas y con ganas de vengarse de todo lo que siente fantasiado real que le suceda, actúa en consecuencia, ¿sí? Desigualdad social y económica. Yo diría que esto sí es un factor importantísimo, pero ya no es el único, ¿sí?
vemos que hay una serie de situaciones que hoy se dan en clases sociales más favorecidas, o dentro, o contra sujetos de determinadas clases sociales que no siempre son las vulnerables, ¿no? O sea que hoy la cosa es como más difusa, como para poder situar en ese sentido. En este libro, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Yo aquí lo tengo, me lo dio Julio Cuquier hace unos cuantos años cuando salió, ¿no? Aquí está el libro. Y les quiero comentar algunas cuestiones que dice el libro, porque valen para los adolescentes y valen para nosotros también, ¿no? Perdón. Es interesante porque el capítulo dice, ¿y vos qué mirás? ¿Te debo algo? ¿No? Esta cuestión de lo imaginario que muchas veces produce los conflictos, ¿no? ¿Qué dice este libro? Que sea una paradoja que en realidad no es tan paradoja, de que en pleno desarrollo, niños y adolescentes, se verifica el aumento de situaciones de violencia. Precisamente, si uno toma el título, ¿y vos qué mirás? ¿Te debo algo? Esta cosa de lo imaginario, de la cuestión corporal, del lugar que uno tiene, no es un tema paradójico, ¿no? La mayor cantidad de heridas relacionadas con la violencia juvenil fueron resultado de discusiones entre personas que se conocían, no entre desconocidos, ¿sí? Los adolescentes están particularmente expuestos a ser afectados por algún tipo de violencia interpersonal entre personas, como víctimas, victimarios o testigos, ¿sí? Las conductas pueden ser estimuladas por diferentes factores, que ya los vimos, individuales, familiares, comunitarios, sociales. ¿Qué plantea este capítulo? Algo que es muy importante, tener un referente, alguien en quien confiar, con el que se pueda hablar. No siempre son los padres, ¿no? Uno puede decir, qué lástima, porque es mi hijo, mi hija, lo quiero, le deseo lo mejor, y yo no soy el interlocutor válido. Bueno, muchas veces esto sucede, ¿no? Y acá dice algo interesante que también vale para los adultos. Es probable que cada uno de ustedes sepa de antemano en qué lugares, qué situaciones y qué características se pueden producir hechos de violencia, ¿no? Como dicen las series americanas, estaba en el lugar y en el momento equivocado. Bueno, esto vale también para tratar de evitar ciertas situaciones que potencialmente podrían derivarse en problemas. Que es importante hacer valer este conocimiento y evitar participar o apartarse del lugar. Con las dificultades que esto tiene cuando uno quiere pertenecer en la adolescencia y hay convites para todo tipo de cosas, o pruebas para pertenecer, para ser reconocido. Bueno, el tema de la influencia de las sustancias es muy importante, pero acá vale una salvedad. En general, salvo excepciones, las sustancias o el consumo de alcohol, si bien tienen sus efectos objetivamente comprobados, siempre juegan con la subjetividad de quien consume, o sea que no siempre van a dar el mismo resultado, ¿sí? Cada adolescente debe sentirse dueño de sí mismo, cosa bastante difícil, es más un punto de llegada que un punto de partida en la adolescencia. Es importante construir relaciones que permitan garantizar esa premisa, ser dueño o dueña de sí mismo. No se puede delegar en otros, no exponerse a situaciones como estados de embriaguez, referenciarse con grupos que exhiban como valor el uso del cuerpo, sea concreto o virtual, diríamos ahora, iniciar relaciones cuando se está atravesando estados de baja autoestima y desánimo, y que las consecuencias a veces, incluso de cuestiones azarosas, pueden ser graves, ¿no? Un golpe, una caída, ¿no? Entender que esas cosas que a veces de empujarse y demás, podrían tener problemas a veces inesperados, ¿no? Otro tema es la violencia verbal, ¿no? Sabemos lo que nos dedicamos al campo de la palabra, que la palabra es muy poderosa, ¿no? Puede ser muy curadora, pero también muy hiriente. Y
hiriente de una manera, vamos a decir, más prolongada que incluso una lesión física. Bueno, que precisamente que estos actos pueden tener efectos emocionales más prolongados en el tiempo, tanto para el agredido como el agresor, ¿no? El agredido, retraimiento, debilitamiento de los vínculos sociales, o sea, aislamiento, depresión, un estrés inespecífico, y en agresores desarrollo y exacerbación de rasgos sociales, disociales. Establecimiento y afianzamiento de vínculos carentes de empatía y respeto por los otros, y vínculos caracterizados por el uso y la conveniencia. Y como testigos, dice, es importante convocar a terceros, evitar un efecto silencioso que muchas veces se produce, y que tiene consecuencia que el testigo se siente cómplice, porque no ha hablado, ¿sí? ¿Sirve aprender defensa personal? O sea, ya yendo como una cuestión física, sí, pero recordar, como decía el maestro Miyagi en Karate Kid 2, la película, no Cobra Kai, y lo que será en Netflix, cuando Daniel San le pregunta al maestro, ¿qué quiere decir esto que está acá en el dojo, en el lugar donde se practicaba el japonés? Dice, estas son las dos reglas principales del karate, o de cualquier arte marcial si ustedes quieren, o defensa personal. Primero, el karate solo es para la defensa. Segunda regla, recordar la primera, ¿no? O sea, hay un énfasis educativo y formativo en ciertas disciplinas que precisamente buscan hacer desistir del uso de ese conocimiento. Ahora, esto sucede siempre, y a veces no, porque está primero la experticia técnica que la cuestión moral y de sabiduría de poder usar eso o no. Por eso también es un punto de llegada. Muchos van queriendo hacer esas cosas para poder defenderse o neutralizar ese lugar que tienen. Hay múltiples factores que desencadenan la violencia, ¿no? Defensas narcisistas o paranoides, ¿no? Celos o envidia, intolerancia a la frustración y a las ansiedades que despierta la nueva identidad, que todavía no está construida. Perdimos una y todavía no llegamos a la otra. Puede ser la violencia un modo de defensa ante algo diferente, que no se conoce tanto, que cuestiona nuestra identidad y nuestras convicciones. Puede ejercerse como un modo fallido de querer eliminar esa diferencia y asegurar las propias convicciones. Bien. La mayoría, dice este capítulo, de los encuentros violentos son por actos impulsivos entre conocidos y amigos. ¿Qué hago si alguien me provoca para pelear? ¿No? Gran pregunta. ¿Sí? Ejercitar y hacerse esta pregunta todas las veces que sea necesario. La respuesta que cada uno se dé será un significado aporte para estar seguro de lo mismo. Yo creo que esto puede suceder, en general, después de que haya sucedido alguna pelea, no precisamente antes. ¿Por qué? Porque la convocatoria a responder y a no ser cobarde es muy fuerte, siempre. Y en la adolescencia, sobre todo en la mirada de los otros que están viendo la escena, es crucial, ¿no? Bien, por supuesto que el tema de las sustancias y demás. Pero acá lo que interesa, que hay muchas preguntas en ese sentido, que la adolescencia es una etapa de investigación, pero también de elección. Se puede aprender a generar soluciones alternativas, mejorar la autoestima, la capacidad de negociar y resolución de problemas y el manejo de la ira. Participar en actividades constructivas y no violentas puede ser un factor importante. Digo, esto yo les comentaba que vale tanto para los pibes y las pibas como para nosotros, el mundo adulto, que a veces tenemos respuestas muy blanco-negro o bajo el miedo o bajo el temor de que un indicador puede hacer algo mucho más importante de lo que es, o el otro punto que es minimizar situaciones, ¿no? Incluso comparándolas con cosas que uno o una vivió en algún momento de su vida, sobre todo en la adolescencia.
Luis, una pregunta hay acá. Dicen que ya que la publicación esa es del 2012, ¿hoy es igual? O sea, eso que está escrito, que leíste un poco, si se mantiene en el tiempo o Yo no. creo que sí, en realidad es del 2013, o sea que en vez de 10 años tiene 9, es un poquito más joven. Pero yo creo que sí, que en gran medida sí, porque dice respuestas rápidas a preguntas eternas. ¿Sí? Entonces, eh, ¿tenemos que considerar las formas, las nuevas formas? Sí, por supuesto. Pero también poder leer qué es lo que sigue en continuo o estructural más allá de esas formas. No creo que las adolescencias sean iguales en toda época, siempre tienen variaciones, ¿sí? Porque aparte, pensemos en esto, que también nos incumbe a los que ya pasamos la adolescencia hace tiempo. ¿Qué es el futuro? ¿Cómo es el futuro? ¿Sí? ¿Cómo es el futuro de nuestra época? Porque el adolescente es como una flecha que se dirige hacia el futuro. Pero ¿hacia dónde se dirige? ¿A qué futuro se dirige? ¿Sí? Entonces, el futuro que se construye en el presente con predicciones, con palabras, con anticipaciones, ¿cómo es? Eso también va cambiando la posición del adolescente. ¿Sí? No es lo mismo un futuro promisorio y estable que un futuro inestable, complejo e incierto, ¿no? Entonces, digo, evidentemente muchas de estas cosas son todavía vigentes. Igual habría que decirle a Julio Cuquier que quizás saque un nuevo libro ayornado, ¿no? Pero sí, yo creo que algunas son vigentes. Y que, bueno, hay que ponerlas a conversar con lo actual. No sé si respondo o si también me fui por la diagonal. Bueno, ¿el que calla otorga o el Ahí silencio? contestó que fue muy claro. ¿Fue muy claro? Sí. Y vamos a ir por la segunda edición, Luis, no te preocupes. Hay mucho que actualizar. Perfecto, perfecto. Bueno, la prevención, ¿no? O sea, cuando hablamos de prevención, ¿de qué tipo de prevención estamos hablando? Hay muchas clasificaciones de prevención, pero hay una clásica que es la primaria y la terciaria. O sea, la primaria es antes que suceden los hechos, la secundaria ya sucedieron, pero no se han cronificado, y la terciaria, bueno, ya tenemos un problema más grande, ¿no? En general, estamos en la secundaria y en la terciaria. La primaria es más un ideal que otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el tema de la prevención? Bueno, lo que hablamos antes, que hay que hacer un diagnóstico compartido entre las instituciones, familias, usuarios, o sea, los adolescentes, ¿sí? O sea que exige un planteo integral, ¿no? No es un tema solamente de especialistas, ¿sí? De hecho, la posibilidad de integrar a los adolescentes implica abrir el juego, ¿no? Y aprender un poco de la actualidad de estas adolescencias. Porque evidentemente la adolescencia de alguien de clase media, media alta, no es exactamente la misma de alguien de una clase vulnerable o desposeída. Ahí hay todavía una lucha por la existencia mucho más brava, ¿no? Mucho más dramática. El desarrollo de programas de prevención de la violencia en escuelas y otros espacios es algo importante. Ahora, ¿cómo tienen que ser estos programas, no? No pueden ser programas solamente hechos desde un escritorio, ¿no? Por gente bien pensante, sino hay que registrar, analizar y jerarquizar los campos, los datos de campo y los tipos de violencia en diferentes entornos y contextos. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Y qué desenlaces tienen? ¿Sí? Eh, Hoy la violencia que aparece en las escuelas, pero no solamente de los adolescentes, de los progenitores con los docentes, con las autoridades, de los docentes a veces con los alumnos. Hay un campo bastante complejo en este sentido, ¿no? Y poniendo el foco en lo educativo, porque
en todos los escenarios pasan estas cuestiones, ¿no? También programas para aptitudes y desarrollo ciudadano, donde el adolescente como futuro ciudadano o inminente ciudadano que tiene deberes y responsabilidades, y derechos también, ¿no? Y cómo, pero no solamente que los tiene, sino cómo ejercerlos y cómo hacerse cargo de su no cumplimiento, ¿no? Me parece que ese es un ejercicio que todavía falta, ¿no? Para ayudar a controlar la agresividad, resolver conflictos y adquirir aptitudes sociales necesarias para resolver problemas. Si todos intentásemos resolver los problemas o los conflictos por lo primero que nos sale o se nos ocurre, que generalmente es matar al otro, simbólica o realmente, ya no viviría casi nadie en nuestra sociedad. Los conflictos implican precisamente esta aceptación, y que también le cuesta a los padres, en relación a los adolescentes, que el otro es otro. Que aunque sea nuestro hijo o nuestra hija, puede tener un camino diferente. ¿Sí? Bueno, esto también nos pasa, socialmente hablando, ¿no? Esta otredad. Luis, Programas contra... Sí, fíjate que en el chat hay algunas cosas, no sé si las querés leer vos directamente, porque bueno, es más largo. sí, las leo, no hay problema. A ver. A ver, voy a... Bueno, voy leyendo. Verónica, en la primaria estamos comenzando a tener problemas de violencia. ¿Qué problemas, Verónica? ¿Cómo son? Hola, buenas noches. Estamos, en lo particular, estamos teniendo un niño que ha sido abusado a los 8 años, ahora está con 12 y en plena adolescencia genera conflictos con sus compañeros permanentemente, y hace cosa de unos 15 días apareció en la escuela, la trajo escondida, un arma de esas que son de balines, ¿no? Pero Sí. bueno, nada, no deja de ser un arma, no dejó, según dijeron los padres, de ir a comprarla sin la autorización de ellos, a cosas que no, a las que en la primaria no estábamos acostumbrados, y bueno, estamos trabajando, estamos pidiendo la cita con el psicólogo, pedir un informe, ver cómo podemos ayudarlo, porque el chico no deja de ser una víctima en todo esto, y a través de esa violencia que está generando y que presenta prácticamente todos los días, está pidiendo a gritos que lo ayudemos. ¿Vos sos Verónica de Misiones? Sí, Verónica de Misiones. Bueno, les quiero comentar que en realidad es una familiar muy admirada por mí, es maestra, es docente y directiva de escuelas en Iguazú, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, soy maestra de grado, mi título es de licenciada en educación primaria, pero trabajo como maestra de grado y coformadora con los profesorados de educación primaria que hay acá en la localidad. Bueno, ella hace un trabajo para mí muy, muy importante. De hecho, yo le he pedido algo de su trabajo en algún momento, cómo enseñar en los temas de sexualidad y de ética a través de cuestiones muy, muy cotidianas, muy accesibles a los pibes. Y yo, en relación a tu intervención, quisiera decir algo, ¿no? Evidentemente, cuando se desciende en las edades, en las problemáticas que antes estaban en otras edades, que ya eran preocupantes, nos habla un poco de este dato de aunque sean aparentemente casos aislados, como un síntoma, vamos a decir, social, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo un chico llega a eso, ¿no? Entonces hay algunas cuestiones que se pueden ir relevando de cómo puede llegar una persona a eso. Ahora, digo lo de síntoma porque nosotros cuando hablamos de síntoma social, educativo, familiar, es como un observable, como un emergente.
pero no siempre coincide con el síntoma del sujeto, ¿no? En la clínica, de pronto, unos padres pueden traer como me ha sucedido alguna vez, a un chico porque descubrieron que consume sustancias, cocaína, alcohol, marihuana, etc., ¿no? Pero a poco andar, en ese caso concreto, esa persona, ese muchacho dice, bueno, mi problema en realidad no es este, es que no me puedo levantar una mina, no sé cómo acercarse a una mujer, ¿sí? Entonces, para nosotros el síntoma es el subjetivo, lo que el sujeto señala como problemático. Entonces, pero también tenemos el síntoma social, educativo, jurídico, sanitario, que es el consumo, ¿no? Entonces ahí hay como una tensión entre eso que aparece como un problema para nosotros, pero ¿cuál es el problema para el sujeto? ¿Sí? O sea, tratar de entender también por qué hizo eso, ¿no? ¿Qué función cumplió eso? ¿Lo sepa o no lo sepa? Pero evidentemente lo que trae Verónica es que es preocupante, vamos a decir, que sea en un nivel todavía más precoz, más temprano, ¿sí? No tengo una respuesta cerrada para esto, pero sí me parece que es un tema para abordar con su complejidad y que es un emergente de algo que, como pasa muchas veces, aparece un caso aislado y después aparecen con más frecuencia, ¿sí? No sé si, Verónica, vos querés comentar algo más, aparte de esto que dijiste. No, no, en realidad mi intención hoy con la participación era abrir un poco más la cabeza y tratar de juntar herramientas como para ver, nada, cómo seguimos con esto. Porque a veces cuando hablamos con los papás, uno nota que por ahí no están tan convencidos de querer compartir con la escuela porque tuvieron malas experiencias en otras instituciones, entonces también es entendible, pero a mí en realidad lo que me importa es poderlo ayudar al pibe y ayudar a los compañeros, ¿no? Porque también evitar una escalada de violencia, porque en algún momento, como decía mi abuela, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, entonces hasta el más tranquilo termina reaccionando. Sí, No queremos que esto... sí, la escalada de violencia, o sea, cuando alguien comete un acto violento, ¿no? Generalmente luego le piden a los psicólogos que hagan la predicción de peligrosidad, ¿no? Si eso lo vuelvo a repetir. Cosa que es muy difícil, si uno no tiene todos los datos, de poder decir algo serio al respecto. Pero siempre hay que ver cuál es el contexto en el que sucedió determinado hecho, ¿no? O sea, todos los elementos posibles. Tener esos elementos es lo que nos permite, de alguna manera, y ponerle palabra a todo eso, es lo que nos permite reducir las posibilidades de su reiteración. No sé si anular, pero sí reducir. Lo que pasa es que si esa acción es respuesta a algo que nosotros desconocemos y que pasa entre cuatro paredes y sigue estando como algo como un estímulo, y lo más probable es que vuelva, ¿sí? Contra otros o contra sí mismo. Pero poder entender qué es lo que está en juego en ese acto es importante para evitar su escalada o su repetición. Por supuesto que este es un tema para darle otro lugar que este breve y superficial comentario de mi parte, ¿no? Carolina Corozo, ¿vos podés precisar algo más sobre esto que decís del nivel de apatía de las instituciones educativas? ¿Es alguna experiencia concreta o es una apreciación en Bueno, general? buenas noches. Yo soy Buenas noches. psicóloga y bueno, tengo experiencia en trabajo con escuelas primarias y secundarias desde un gabinete comunal o municipal. Y bueno, ahí una compañera pone obviamente las familias, yo no estoy culpando a las escuelas ni mucho menos, yo creo que es un trabajo obviamente en conjunto y entiendo que, y obviamente me ha pasado como profesional que es una cuestión de escuchar, ¿viste? Se tiran la pelota unos con el otro, la escuela se la tira a la familia profesional, el profesional, bueno, es una cuestión de ver quién tiene la culpa, porque bueno, pero nadie, ¿no?
estamos en esta de tener que resolver el problema en forma conjunta. Y me parece que, bueno, en mi experiencia con las escuelas, obviamente no hablo de la mayoría de las escuelas, no hay planes o programas, así como veo muchas falencias en relación al ESI, digamos, a la educación sexual integral, que hay mucha cuestión de que es ley y que tiene que ser trabajada y abordada en las instituciones, realmente en la realidad no lo estaríamos viendo como debería ser. Eso, a ver, no nos autoengañemos, porque en realidad hay muchas personas que se han formado y bienvenido sea, pero bueno, por una cuestión obviamente de políticas públicas, porque esas personas hay que contratarlas para que puedan ir a una escuela, la escuela tiene que habilitarlos, etcétera, y como pasa con el ESI pasa con otros problemas, ya sea consumo problemático o sea violencia, que es el tema de la charla, que es sumamente interesante, la verdad, y que bueno, me pasó, sí, que en escuelas, los mismos hasta directivos, realmente me sentí muy sorprendida con el nivel de, no sé si la palabra es apatía, pero bueno, como no sabemos cómo resolver el problema o no tenemos las herramientas o quizá por ahí no están acompañados por un grupo de profesionales, como dice ahí la compañera, de que necesitan el apoyo obviamente de las escuelas de los profesionales. Bueno, viste, el problema es como que, bueno, las cosas pasan y si encuentran un pibe fumando un porro en un baño, y bueno, pasa, y la directora que me diga a mí, y todos fuman porro, sí, bueno, estamos de acuerdo con que es muy común el consumo, pero estamos, digamos, ¿dónde está ahí la ley? ¿Dónde está la prohibición de la escuela? En la escuela no se puede fumar un porro, no me podés contestar de que, esa fue la experiencia, una de las que tuve, digamos, no me podés contestar que vos sabés que todos fuman porro, como, digamos, como diciéndome, esto es normal y esto pasa. No, en la escuela no se puede fumar un porro un pibe, ¿está? Entonces, bueno. Carolina, esto que vos Nos pasa, pero no debe ser normal. Perdón, pero puedo hacer una... Tal cual, Carolina, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Y es muy difícil poder aportar un granito de arena, porque no sabes dónde, ni qué puerta golpear. Bueno, esto que Carolina acaba de decir, sobre todo lo último, este es uno de los problemas, que es la naturalización, ¿sí? Cuando algo es parte del paisaje y lo aceptamos, y el tema es cómo nos posicionamos frente a eso, ¿no? Porque la posición que tengamos también va a ser o que eso se neutralice o que eso se corra a otro lugar. Entonces lo dejemos de ver, pero sigue existiendo, ¿sí? Entonces, digo porque es un tema muchas veces de que se hacen cosas que son más maquillaje que estructurales. Porque las cosas que realmente dan resultado llevan su tiempo, no son inmediatas. Porque Sí. los fenómenos con los que nosotros nos encontramos son parte de un proceso más largo, ¿no? Digo, Perdón, pero no, sí, no sé si Viviana. me escucha. Sí, yo porque, no sé, escuchando a la licenciada, ¿no? Que decía esto también de la falta, digamos, no sé si pasa porque naturalizamos todo o también, que sí es cierto, comparto, naturalizamos todo esto de que se fuma un porro en el baño, me parece que sea lógico, pero quiero decir, me parece que también desde la escuela tienen las herramientas legales como para poder decir, bueno, a ver, hoy por hoy parece que estuviera todo permitido, que los chicos son de cristal, que todos los traumas, que no se los puede amonestar, no se los puede sancionar, no se los puede echar del colegio, porque no pueden quedar sin escolaridad. Entonces, con eso vamos normalizando un montón de situaciones que tal vez desconozco la normativa con la que puede contar una escuela, pero quiero decir, ¿no tienen también muchas trabas? Ya sea desde que el psicólogo que le comenta algo a la autoridad del colegio, la autoridad del colegio, mira como diciendo, ¿y qué querés que hagas si todo está justificado desde arriba? Sí, a mí es importante, a ver, bueno, a partir de un episodio, discúlpame por ahí porque no conté la situación, pero bueno, a partir de ahí, digamos, para resumir, lo único que se requería, ¿sabes qué era? ¿Saben qué era? Es que una persona o el directivo o el docente que habló de la marihuana se sienta a hablar con ellos de esto, de la droga, o de qué implica o por qué fuman marihuana, por qué es tan común que ellos salgan del colegio y fumen marihuana. Entonces, digo, a partir de un episodio donde los chicos
le cuentan a algunos padres que una profesora hizo como apología de la marihuana, cuando se convoca a la directora se hace la tonta, para decirlo de alguna manera, termina diciendo que es natural que los pibes fumen marihuana, y que bueno, que va a tener una reunión y con los chicos, y qué sé yo, que nunca existió. Ahí vamos a esto que está diciendo el profesor, que los chicos también actúan, digamos, a través de los síntomas, de las manifestaciones, y los chicos quieren hablar de esto, y se los está reprimiendo, a ver, y es parte de hablar de consumos problemáticos en la escuela, aparte de violencia. Y los chicos lo único que querían era que hablar de esto en una clase o en un espacio, de lo que había dicho la profesora, porque una profesora habló de esto, porque hasta los profesores obviamente consumen, quiero decir, o se fuman un porro, entonces transmiten esa cuestión al alumno, ¿no? Entonces, bueno, están pasando esas cosas, ¿no? Y me parece que la escuela, no sé si por temor, por lo que implica hablar de drogas, así como de ESI, no quiere tener problemas y nada, deja el temita ahí a un costado para no irse bajo la alfombra. Digamos, esto que ustedes cuentan, estamos viviendo una época donde, digamos, esto se da incluso en el ámbito universitario. Ustedes dirán, bueno, ya está, alguien llegó a la universidad, ya se formó. No, pero también sucede algo de esto. No me refiero al tema de las drogas, porque ya de eso ni hablaría en el ámbito universitario, pero sí al tema de cuáles son las condiciones para cursar y demás. Pero bueno, prefiero dejarle la palabra a ustedes. Motorola Moto G205G, que no sé quién es, me gustaría hacer una participación. Sí, mi nombre es Laura, sí. Hola, Laura. Me desempeño en educación en el nivel secundario, formo parte de un equipo de orientación, soy trabajadora social y me gustaría hacer mi aporte respecto a esta realidad que mencionaba, no recuerdo el nombre si lo dijo, quien estaba hablando últimamente. Carolina y Verónica. Carolina. Y Verónica también. Bueno, respecto a la intervención específica que tiene que ver con las escuelas, obviamente que uno habla siempre desde la experiencia propia, ¿sí? A quien habló con anterioridad hacía mención a un directivo que no participó de la manera que corresponde, bueno, eso cada uno tiene su interpretación, ¿no? Sí puedo mencionar que como equipo de orientación, en el área en la zona que me desempeño, yo trabajo en el distrito de Florencio Varela, una zona en donde son comunidades difíciles, donde los padres son más ausentes que los alumnos, donde se los convoca y no asisten con diferentes motivos, siempre expresando y tratando de justificar sus ausencias, ¿sí? Por una parte, bueno, esta situación, como mencionaban, para ir por partecitas, ¿no? El tema del consumo, obviamente que hablo en primera persona, ¿no? Desde los lugares donde trabajo. No está naturalizado, siempre hay alguna intervención, me ha tocado ir a buscar a la mamá, charlar con la madre, con el alumno, la directora, buscar a veces intervención de otros equipos interdisciplinarios. Nosotros tenemos la particularidad en el distrito de Florencio Varela, donde no contamos con personal de salud mental suficiente para la cantidad de población, y los servicios que tienen que ver con el servicio local de niños, niñas y adolescentes, uno puede elevar su emisión de criterio, y la resultante es que pasa un año y nunca tenemos una devolución. Entonces, la escuela está limitada porque también nosotros tenemos un momento en que nuestra participación, nuestra intervención, tiene un límite. Hay cosas que nosotros, como equipo de orientación y como los docentes, no pueden llevar adelante un acompañamiento a un alumno desde lo que tiene que ver específico con el consumo. Sí tenemos la escucha, ¿sí? En una reciente conversación con mi supervisor de psicología comunitaria y pedagogía social, me dijo, nosotros hacemos intervenciones sociocomunitarias, pero no alcanza, fue mi respuesta. Sí, pero podemos escucharlo 10 veces, 20 veces, pero la escucha solamente no es suficiente. Hay recursos que, bueno, en mi caso como trabajadora social no los tengo,
Mi compañera de equipo como psicopedagoga tampoco los tiene porque no tiene la formación que tiene un especialista en psicología, por ejemplo, o una persona que se especializa en consumo de drogas. Entonces, nuestra intervención con las no podemos hacer mucho. Eso es lo que por ahí a veces nos frustra como equipo de orientación, porque decimos, hicimos todo lo que pudimos, esto de alojar al adolescente, como dicen, no se los puede echar, hay que incluirlos ante todas sus dificultades, debemos trabajar de manera corresponsable, pero trabajamos de manera corresponsable siempre los mismos, el docente, el equipo de orientación, el directivo comprometido, y cuando llega el momento de otras instituciones o otros, como en este caso el servicio local, no obtenemos respuesta. Entonces decimos, tanto esfuerzo, tanto esto de alojar, incluir, contener, acompañar, la prevención inespecífica, o sea, todo bien para una pelea, pero para un consumo no alcanza una prevención inespecífica. Y esto de la apatía de las instituciones, la verdad, como decir, todos los hombres son iguales, todas las instituciones no somos iguales. Laura, ¿no? Sí, Laura. Laura. Bueno, con relación a lo que vos decís, no es una solución, ¿no? Lo que te voy a comentar, pero sí es una cuestión con la que nos hemos encontrado en los trabajos institucionales a lo largo de décadas, con diferentes características, pero lo siguiente. Una red, ¿no? Es como también una metáfora, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era chiquito, acompañaba a mi mamá a una feria a comprar. Y ella llevaba lo que se llamaba una bolsa de red, de tejido de hilo. Y que bueno, compraba algunas pocas cosas, ¿no? Compraba más en el mercado, pero en la feria compraba algunas pocas cosas. Y yo como buen obsesivito que ya era, cuando alguna de las cosas se iba por algún agujero, con el dedito la metía para que se quede en la bolsa y no se caiga, ¿no? Traigo esto porque las redes, en realidad, las redes funcionan solamente cuando se tensan, ¿sí? Y las redes tienen agujeros. De hecho, tanto Carolina como vos hablaron de los agujeros de las redes, ¿sí? Generalmente tenemos la idea de que las redes son recursos. Y es cierto, sin los recursos no podemos. Podemos algo, pero no podemos lo que se debería. Pero también me parece que vale la pena pensar las redes como articulación de criterios, ¿sí? Porque vos que sos trabajadora social, o Carolina, muchas veces saben que cuando hay algún recurso, por ejemplo, a lo legal, o alguna institución fuera de donde trabajan, que muchas veces evalúan quién está en ese momento a cargo para saber si la cosa es más propicia o menos propicia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos con esos temas? Y muchas veces no podemos hacer. Pero me parece que sí lo que se puede intentar hacer, y no porque yo sea un tipo que cree que las cosas siempre van a estar mejor. No, yo más filosóficamente hablando soy un pesimista responsable. Soy de los que dicen, este partido lo vamos a perder, pero lo vamos a jugar de la mejor manera posible. Entonces, las redes, aparte de recursos, es posible que sean de criterios. Y las redes de criterio muchas veces salvan situaciones que no salvan las redes de recursos. Entonces, esto es muy importante porque es administrar, y que es una realidad lamentablemente en nuestro país, es administrar en la escasez, es administrar en aquello que no funciona como debería funcionar. Pero que algo de eso puede funcionar. Algo de eso, sin duda, va a tener algún efecto, ¿sí? Y ojo que no estoy siendo optimista o tratando de consolar y de hacer palmoterapia, ¿no? Sino de situar alternativas con lo que se tiene. Bueno, el tiempo se nos está acabando, hay muchas cosas que yo dejé en el tintero, pero lo que sí les quiero mencionar es lo siguiente, ¿no? Que más allá de lo descriptivo, que es como la última placa que yo preparé,
en todos estos temas tenemos el tema de la pulsión, que es algo que el psicoanálisis aportó al humano, que es un concepto límite entre lo somático y lo psíquico, ¿sí? Que actúa sobre el cuerpo, pero el cuerpo que no es el organismo, sino la versión subjetiva que tenemos del organismo. La identificación, que es un concepto límite entre lo psíquico y lo social, y que está tan puesto sobre la mesa y en vértigo en el momento adolescente. La angustia frente a todo lo que viene, que produce un gran interrogante, y que muchas veces las agresiones y las violencias son tratamientos de esa angustia, como muchas veces lo son también los consumos problemáticos, ¿sí? Entonces, poder leer y poder decodificar algo de eso, y no solamente huir o sancionarlo, o anularlo, es importante para su tratamiento, pero no el tratamiento que hace aquel con la violencia que ejerce, sino que ejerce sobre otros o sobre sí mismo o misma, sino el tratamiento de ese fenómeno. Y esta frase que yo pongo al final, es una frase que viene en un póster hace muchos años, esos pósteres que se vendían con animales vestidos de humano, en este caso un chimpancé, que hoy es políticamente incorrecto, ¿no? Entonces estaba el chimpancé vestido de humano, como pensando, y decía esta frase que me quedó, ¿no? Dice, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y precisamente en el campo parental, en el campo educativo, en el campo de la salud, en el campo político, estamos en este punto. Y para poder responder las preguntas, tenemos que interrogar el fenómeno en toda su dimensión, en toda su complejidad. Si no, vamos a dar las respuestas de siempre, estereotipadas, temerosas, típicas de la representación social que cada grupo, comunidad o persona tenga. ¿Qué es la representación social que tenemos? Está formada de experiencias, conocimiento, temores, deseos, angustia, todo eso en aleaciones y en mezclas diversas. Y vamos a evaluar un fenómeno y el posible abordaje o intervención de esa representación social. Tenemos que estar advertidos y advertidas de esto. Acá finalizo un poco lo que yo les quería transmitir, una serie de cuestiones que no las voy a decir porque no tenemos tiempo, y prefiero quedarme con ustedes conversando un poquito más de esto y de las experiencias y de todo lo que tengan para decir. Que muchas veces el riesgo tal cual lo visualizamos y nosotros lo entendemos, el adolescente, en este caso la adolescente, no lo percibe como tal, no lo percibe de la misma manera. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que tratar de ver es qué puente tendemos para acercar lo que nosotros evaluamos como riesgo y lo que el adolescente lo evalúa o lo percibe como riesgo, porque no necesariamente es lo mismo. Y no nos podemos enojar que no nos entienden, sino que tenemos que entender que la percepción del mundo y de su experimentación es diferente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay que tender un puente, aunque sea un puente colgante, un puente frágil, porque no basta solamente con, no, vos no entendés, o en mi época, o la experiencia, y todas esas cosas que los adolescentes detestan profundamente. Ahí se acabó la posibilidad de escucha de ellos, ¿no? Bueno, te agradezco, Soledad, tu participación, y la verdad que también me emociona que gente que está en la trinchera, como muchas de las que hablaron hoy, estén hoy aquí, donde uno también aprende de sus experiencias y sus conocimientos. Así que muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Les agradezco a todos la participación. A vos, Luis, muchísimas gracias. Estuvo muy buena tu disertación y también el intercambio que se generó, así que muy, muy bueno, la verdad. Mejor siempre es el intercambio, más allá de lo que uno prepare para compartir con ustedes, porque vieron que el barco es una cosa y el mar es otra. O sea, el conocimiento que armamos es el barco,
y la realidad es otra cosa, es el mar, ¿sí? Así que el mar siempre nos presenta desafíos, por más que el barco sea bueno y esté bien preparado para navegar la tormenta incluso. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Chao, buenas noches.